donde está la toma de agua y bueno, se nos contaminó con cianobacterias. Y el fiscal Viana siempre decía, ¿no?, en algunas conversaciones que tuvimos, las comunidades reaccionan y las autoridades cuando el problema está en el zaguán. Y en esa oportunidad nosotros como organización conseguimos que acompañaran con la firma una carta que entregamos a Tabaré Vázquez, 1.500 personas en 2 días. Estaba realmente preocupada la comunidad porque no había agua. Eso llevó a que se mejorara alguna de las o pusiera en funcionamiento algunas de las perforaciones que tenía para suministrar agua potable a la población y también para que experimentáramos todo lo que es estar en esa situación, sin agua, donde había que comprar agua embotellada. Y eso es a causa de la llegada de la industria sojera a la cuenca del arroyo Guayabo en 2008, la forestación, en 2008 la forestación, el monocultivo de eucalipto, y en 2010 la industria sojera. Se hicieron algunos trabajos, algunos documentales que hicieron los compañeros de red, efectos colaterales que rescatan un poco esas preocupaciones en esos momentos, 2011. Después hubo otro, Agua Nuestra, negocio ajeno, creo que fue, que también documenta y registra todas esas preocupaciones hace 10 años, ¿no? Nosotros señalamos al monocultivo eucalipto y al agronegocio sojero que nos contaminó el agua. Esa llegada fue hace 10 años junto con el vivero, 2011. Y desde el 2014 nosotros venimos trasladando la preocupación por los vertidos del mega vivero de UPM al arroyo Santana. En aquella oportunidad obtuvimos respuesta, el compromiso del director de la Dinama, Jorge Ruck, en esa oportunidad, que intimó a la empresa que corrigiera esa situación, pero bueno, ese tema ha sido recurrente, pasan un par de años y vuelve el tema de los vertidos al arroyo Santana, y bueno, hoy también se mencionó acá el trabajo, el compromiso de la Universidad de la República en el territorio, en estos temas, y nosotros encontramos en la Universidad de la República justamente un apoyo para realizar un trabajo de monitoreo y salud en el municipio, que coordinó la doctora Maya Laborde, el psicólogo Nicolás Rodríguez, junto a la doctora Jimena Heinze, que estuvieron por más de 2 años trabajando en el territorio con toda esta temática, en la salud de los trabajadoras, del vivero y también del agronegocio sojero, el monocultivo eucalipto, las comunidades, y también con nosotros con todo el tema de la contaminación, fundamentalmente del agua. Y lo que nos quedó de ese trabajo es que se coordinó con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente, en ese momento y el Ministerio de Ganadería, para que juntos se tomaran muestras de los lugares que nosotros señalábamos como que nos preocupaban y se analizaran profundamente, se hiciera análisis profundo en el agua. Eso todavía, esa instancia nunca la habíamos tenido, la conseguimos a través de ese proyecto, y bueno, se hicieron los análisis. Nosotros acompañamos a los técnicos en esa oportunidad de servicios agrícolas para que hicieran los análisis. Y lo bueno también del proyecto era que había un compromiso de que los resultados también nos llegaban a nosotros. Y bueno, cuando nos llegaron los resultados, lo que vimos era que en los vertidos del vivero había glifosato, hierro, arsénico, fungicida, pesticida, y también dentro del vivero, afuera y adentro. Eso de alguna manera confirmaba lo que nosotros veníamos trasladando como preocupación. Le daba el sustento técnico y científico que se nos reclama. Y después empezó otra etapa, es exigir al gobierno, en este caso ya teníamos un Ministerio de Ambiente, que actuara. Creemos nosotros con la resolución o la iniciativa anteriormente, quedó en una posición, el Estado débil ante esta empresa multinacional, porque no la sanciona,
porque no le exige que repare los daños ocasionados, sino que el ministro Adrián Peña, en una resolución del 4 de mayo, lo que hace es intimar a la empresa, en este caso a UPM, a que solucione la situación de los vertidos al arroyo contaminado, al arroyo Santana, si no será pasible de multa. Y cualquiera de nosotros que cometa cualquier infracción, una infracción de tránsito, te paran, te hacen una alcoholemia, da positivo, te sacan la libreta, te multan. Y acá no se multa, será pasible de sanción. Incluso se nos ha dicho que se está esperando a que haya nuevos análisis. Y vuelvo a lo mismo, cualquier ciudadano que le hace la hiperometría no tiene la posibilidad después de pedir que te hagan nuevamente la hiperometría para que te saquen la multa. Y también de alguna manera deja en evidencia la falta de herramienta que quizá tiene el Estado a la hora de hacer frente a estas situaciones. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos leído 50 veces la resolución del ministro, que incluso se trató como reservado, porque nosotros tuvimos conocimiento de esa resolución casi 2 meses después, que quizá tampoco quería el ministro que se hiciera pública porque iba a mostrar lo débil que es el Estado para, en este caso, hacer frente a esta denuncia, pues seguramente no tienen las herramientas legales para pedir una reparación, porque una sanción económica debe ser lo más sencillo para estas empresas. Por lo tanto, estamos en esa etapa esperando que las autoridades y los organismos de Estado actúen. Hemos concurrido a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Representantes justamente hace algunas semanas para trasladar esta inquietud. En los territorios las autoridades, yo no sé si no es que no tienen la valentía, pero no es muy difícil que se animen a veces a expresarse respecto a estas situaciones de contaminación del agua, de cuando se atenta contra el medio ambiente. El intendente local de acá, Nicolás de Paysandú, Nicolás Oliveira, ha sido muy firme respecto a Montes del Plata. Por el tema de la caminería, lo ha tratado de terrorista de los caminos, que no cuida la caminería interna. Y nosotros veíamos con expectativa esas afirmaciones y esa firmeza a la hora de enfrentarse o de señalar a una empresa transnacional como terrorista de los caminos. Y queríamos que hiciera lo mismo con el tema de UPM, que contamina el agua, y se lo hemos pedido por todos los medios, al alcalde, a los concejales, ediles, el intendente, que se exprese con la misma firmeza que lo hizo respecto a Montes del Plata. En este caso sería UPM, terrorista del agua, que envenena el agua si los otros rompen los caminos, y no lo ha hecho. El alcalde nos ha dicho que es muy difícil expresarse, trabaja mucha gente, que está esperando que el organismo competente se exprese, y ya lo hizo, porque el ministro de Ambiente ya se expresó, y bueno, no hemos encontrado ese compromiso, si bien hay apertura para intercambiar, dialogar esta temática, no hay compromiso a la hora de actuar como representante político de los territorios, que creemos que es una gran herramienta los tercer niveles de gobierno, los municipios, las intendencias, pero bueno, en este tema, cuando es con estas empresas, no se actúa con firmeza. Es por eso que nosotros, eso queda en evidencia a la hora de llegar al Parlamento con estos temas, porque a nivel territorial no hemos tenido respuesta. Voy dejando por ahí, si les parece bien, si no, se hace muy bien. Muchas gracias, Marcelo, por compartir esta experiencia, que está buena de escuchar porque, bueno, es como una bajada de todo lo que veníamos hablando en la primera mesa, ¿verdad? Es bueno ver cómo todo esto que veníamos hablando baja directamente a los territorios y a los cuerpos de las personas y las comunidades y los afecta directamente. En este caso hablamos del agronegocio de la forestación, de la soja, bueno, del vivero de UPM. Estos serían los casos concretos de la globalidad de la que venimos conversando. Después podemos profundizar sobre alguna cosa más, pero ahora le vamos a dar la palabra a Verónica Balbuena, que es de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, para que nos cuente también sobre su experiencia y su vivencia de los impactos del agronegocio. Capaz que tenés que acercar un poquito, Verónica, porque no nos va a descargar. Eso.
Bueno, a la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas también, creo que acá todos y todas lo conocemos, pero igual vale la pena hacer una breve introducción, porque es una red conformada por más de 30 grupos locales que están distribuidos prácticamente en todos los departamentos de nuestro país, de Uruguay. Trabajan principalmente en el rescate y revalorización de variedades criollas o tradicionales para aumentar la disponibilidad de estas semillas para la producción y obviamente para fortalecer la soberanía alimentaria. Así que le damos la palabra a Verónica, muchas gracias. Buenos días. Yo soy de Flores, vivo en el medio rural y bueno, mi experiencia es que estamos rodeados de monte. Hace 4 o 5 años que Monte de Plata nos ha rodeado y bueno, el tema nuestro es las aguas también, lo que se ha dicho, creo que estamos todos igual. Nosotros tenemos una cañadita en nuestra chacra que siempre fue clarita, el agua limpita, tiene mana el agua ahí en la parte de mana. Y hace, yo qué sé, 5 años que está totalmente contaminada, digo, todo desde que se estableció ahí, que nos rodearon de los palitos, estamos con ese problema. Digo, era un lugar que, digo, en la zona siempre cuando había seca y eso, a los vecinos se les secaba las cañadas, no tenían agua, iban a buscar agua, hace años iban a buscar agua ahí, porque siempre era el lugar que no se secaba nunca. Y ahora está totalmente contaminada, bueno, y creo que todas las cañaditas ahí a la vuelta, está todo igual. No hemos hecho análisis al pozo semisurgente, que supongo que también porque está en la misma. Con mi experiencia es cortita, digo, pero ya creo que lo han dicho todo, algo como Norma, que también comentaba, estamos todos en la misma situación. Sería eso. Bien. Capaz, Verónica, para profundizar un poco más, gracias, poder contarnos, si te parece bien, como esto de, bueno, cómo cambió su vida, digamos, qué sucedía antes cuando ese río no, era una cañada. Cuando esa cañada estaba cristalina, estaba limpia, la podían utilizar para los animales, para ustedes, para riego, me imagino. Como poder contarnos cuál fue ahí el quiebre, a partir de que eso se empezó a contaminar, qué cambió en su cotidianidad, en su producción y en su vida, que creo que está bueno para poder ver los efectos. Y bueno, ahora como quien dice, los animales ya no toman agua de ahí, toman agua de bebedero, digo, pero eso creo que es normal a veces cuando los animales se acostumbran a tomar agua, pero ya no habiendo, irían a tomar agua ahí, pero como que no. Digo, para riego no lo usamos nosotros, porque está lejos, pero el tema es que, bueno, la usábamos de playa también, que ya tampoco la podemos usar, porque digo, está contaminada. Bueno, y los animales, como quien dice, muy poco. Sería eso. Bien, muchísimas gracias, Verónica, por tu intervención. Vamos a pasar la palabra ahora a las compañeras de la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay. Están con nosotros Elvira Soria y Blanca Delgado para que nos cuenten también sobre su experiencia. Les voy a contar que la Red de Grupos de Mujeres Rurales del Uruguay es una organización que fue fundada en el año 91, por ahí me corrigen que están todas las compañeras si me equivoco, que cuenta con más de 200 integrantes organizadas en torno a 23 grupos situados en diferentes partes y departamentos del Uruguay. Esta red tiene como horizonte los derechos de la mujer rural, su empoderamiento y la equidad de género. Algo que no dijimos hoy es que tanto la red de semillas como la red de mujeres son parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la Vía Campesina. Así que le doy la palabra a las compañeras para que nos cuenten sobre su experiencia. Hola, buenos días. Bueno, sí, somos parte de la red del Grupo Mujeres Rurales del Uruguay, pero nuestro grupo Mujeres Rurales Piñera Baizo está al este del departamento de Paysandú, o sea, somos más de la zona de Marcelo. Creo que Marcelo hizo una muy vasta información, muy buena, y digo, ¿cómo preocuparnos, cómo pensar ese momento que Marcelo nos cuenta?
llegar al extremo de no tener agua en la ciudad, de tener que trasladar el agua. ¿Cómo esperamos llegar a esos momentos tan tremendos para después, bueno, intentar tomar alguna medida o ver qué pasa? Pero así como eso hay muchas situaciones, y también involucro acá al compañero Félix Ortiz por el problema de las colmenas, que también están muy involucradas en este tema. ¿Cuántas colmenas encontramos muertas por los agrotóxicos? ¿Cuánta gente pierde su medio de vida a través de perder las colmenas? Nosotros, nuestro pueblito, que está un poquito más retirado de la ciudad donde está Marcelo, estamos rodeados de eucaliptos. No salvamos a ese problema, estamos casi rodeados, apenas vemos la salida del sol. Muchas veces pensamos, si acá viene un incendio, no sé, creo que el humo nomás ya nos liquida todos amontonados. Digo, ojalá no pensar en estas cosas, pero es una situación muy difícil. Ni pensar en el agua, cómo estará y todas esas situaciones. Y bueno, tampoco ahí la gente se ocupa mucho de las huertas, pero si hubiera huertas, pienso que iba a haber problemas de contaminación, que tal vez no se podría cosechar una semilla criolla. Bueno, se me escapó otro puntito, sí. El otro tema. Han habido muchos casos que han pasado un poco desapercibidos, hay gente que ha hecho denuncias, casos reconocidos que se han trabajado sobre enfermedades, y también hay un tema de abortos, que capaz no fue muy profundizado, pero sí se tomó un tema de consecuentes abortos por este tema de los químicos. Son amenazas que están en la zona, amenazas muy grandes, y que no se toman las medidas reales para estas cosas. Todo resbala, como que son cosas de otros lados, no se hace el hincapié que esto necesita. Otro tema, la tierra, sí, que da trabajo, porque hacemos esto, porque lo aceptamos, porque la gente no tiene trabajo. Yo pienso que no. La tierra siempre nos da trabajo. La tratemos en buenas condiciones o en malas condiciones. Los hombres de nuestra zona, bueno, hombres y mujeres, que hoy están trabajando con la forestal, trabajaban con otras producciones antes. Esas tierras estaban ocupadas de cultivos que a la vez nos alimentaban y también todos tenían trabajo. O sea, no es la excusa de que estas multinacionales dan trabajo, porque no es tanto tampoco el trabajo que dan. Y otro tema es el mismo, que lo conozco muy bien, como lo planteó Silvia, que se está buscando, que se está planteando, de que se les obligue a todos, que el carnet de salud lleve un control sobre estos químicos, sobre estas cosas, que no se está haciendo, pero que sabemos que mucha gente se enferma y que mucha gente trabaja y no son controlados en estos temas de los trabajos en las forestales, en la soja, y más la gente que vive en ese entorno aunque no esté en directo contacto con esto. Sí, Blanca, yo pertenezco a la red de mujeres rurales y vengo de Canelones, de ruta 7, kilómetro 40. Es un caso que pasó hace muchos años, como 17, 18 años. Mi esposo había ido a un club y estaban ahí con los caballos y de pronto andaba una avioneta y con curando un pedazo de soja. Pero yo no sabía que mi esposo ni sabía lo que era eso. Vieron eso y empezó, quedaba más o menos como 2 o 3 kilómetros, empezó a mojar todos los árboles, a ellos que estaban ahí como una llovizna. Y era que estaban fumigando en la ruta 82
había una escuela, estaba la ruta y estaba el predio ese. Y después, al otro día, cuando amanecieron en la mañana que fueron, todos los bichitos que eran los árboles y eso estaban todos muertos en el suelo. Y el problema más difícil era que los niños, porque fumigar al lado de donde estaban los niños en la clase, y después nos movimos, hicimos una denuncia, hablamos con Canelones, después en la escuela hubo una reunión, vinieron las autoridades ahí, pero nos dijeron que, bueno, que siguiéramos el trámite, pero que eso iba a ser muy difícil, porque dice que, claro, hay que tener, te lleva tiempo, tenés que ir a declarar, y al final dejamos todo quieto. Y a nosotros nos afectó con las abejas, como decía el señor, que la abeja es muy delicada. Teníamos un pequeño acuario con las compañeras y bueno, pues tuvimos que dejar porque iba a seguir pasando lo mismo. Y ahora nosotros nos mudamos de ahí donde vivíamos 15 kilómetros mismo sobre la ruta ahí de ruta 7, cerca del instituto. Y ahí hay cantidad de predios chiquitos que plantan soja por todos lados. Y eso es lo que me parece a mí que tiene que haber un cambio, porque la gente pierde de trabajar, empobrece las tierras, porque las tierras, uno ve después, cortan la soja y por mucho tiempo no aparece pasto ahí. Es uno de los casos que nos ha pasado a nosotros en el grupo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Blanca y Elvira por compartir también estas experiencias. Bueno, claramente está siendo muy recurrente el tema del derecho a la salud, ¿no? Y cómo esto en realidad es un conflicto bastante grande porque además no hay mediciones, no hay una aceptación del otro lado, de alguna manera no hay como un trabajo para recabar estos datos. Bueno, muy interesante lo que traía Elvira acerca de como el impacto específico sobre las mujeres como vinculados a los abortos también, que eso bueno también hay que tener en cuenta como impactos específicos también en determinadas poblaciones o determinadas personas. Y bueno, yo los invito un poco ahora a que podamos abrir el micrófono, que puedan consultarle a los compañeros y compañeras que están acá un poco más sobre sus experiencias, que puedan contar sus propias experiencias, sus propios testimonios y bueno, abrir un poco la conversación para participar todos y todas. Quedó algo. Dale. Siempre queda algo. Perdón. Una de las herramientas que nosotros tenemos como ciudadanos, como comunidad, que en todos estos años hemos ido aprendiendo, es el ordenamiento territorial, los planes locales de ordenamiento territorial, que tienen una ley marco, que es la Ley de Desarrollo Sostenible, y nosotros hemos acompañado, por ejemplo, en nuestro municipio, en Guichón, vive Elvira también, en Piñera, la elaboración del plan local de ordenamiento territorial. Tuvo un proceso de 10 años la Junta acá de Paysandú. Durante esos 10 años, cada 2 o 3 años, recordábamos a través de la prensa, pedíamos reuniones y bueno, cada vez que veníamos hacíamos aportes. Me animo a decir que el 90% de los aportes que nosotros hicimos, de las preocupaciones que trasladamos, fueron rescatadas en ese plan, en ese decreto hoy, porque se votó hace 2 años, el decreto 8058/20. Lo seguimos tanto tiempo que lo tenemos memorizado ya. Y tiene fuerza de ley en el territorio. En el municipio de Guichón, por ejemplo, las fumigaciones aéreas están prohibidas porque en ese decreto está señalado. Está la distancia para las plantaciones de eucalipto de los pueblos, como de Piñera. Habíamos pedido 2,5 kilómetros y bueno, eso se redujo a 500 metros, pero ahí lo que hay es ley, lo tenemos. Hay otros municipios que no lo tienen. Tenemos un corredor termal, ambiental, por justamente tener termas de Almirón ahí, donde la explotación forestal quedará prohibida, dice la ordenanza, el decreto, y otras producciones agrícolas-ganaderas que atenten contra el ambiente, contra el agua termal, quedarán condicionadas. Esas son algunas de las cosas que nosotros planteamos y fueron tenidas en cuenta. Y es una ordenanza en el municipio. Pero ahora viene la otra etapa de que se cumpla
hace 2 años que le estamos exigiendo al intendente que justamente conforme la comisión de seguimiento, que lo marca la ley, que será la intendencia que coordinará la comisión de seguimiento para la aplicación del siguiente plan. Bueno, no hemos logrado que en este caso la intendencia conforme la comisión coordine para aplicar la ley. Cualquier ciudadano tiene el legítimo derecho de exigir que se aplique la ley, y los gobernantes lo primero que tienen dentro de sus obligaciones es hacer que las leyes se cumplan, y en ese caso acá no se está cumpliendo. Pero hay municipios que no tienen por eso es como un retroceso, lo que avanzamos en una década, bueno, hemos ido retrocediendo en 1 año, en 2 años. Piedras Coloradas, por ejemplo, que creo que Elvira hablaba de los incendios. Piedras Coloradas todavía no ha elaborado el plan local de ordenamiento territorial como le exige la ley. Y hoy cuando veníamos viajando por la ruta 90, veíamos una delegación ahí en la zona de Piedras Coloradas con mucha seguridad, ahí, muchos autos blindados. Y nos preguntábamos qué era, y justamente en ese momento en la radio estaba hablando el alcalde de Piedras Coloradas, muy contento porque andaba la embajada de Estados Unidos con el intendente, bueno, los gobernantes, entregándole handy, un depósito de agua para 6.000 litros para, bueno, conformar un frente, para hacer un frente de lucha contra los incendios. Y nosotros consideramos que la función del alcalde de Piedras Coloradas, del municipio, no es apagar los incendios que se ocasionen en los montes de eucalipto. La función del alcalde y del intendente y los concejales es acercarle las herramientas a la comunidad para que elaboren su plan de ordenamiento territorial y sean los vecinos que decidan a cuánto quieren tener el monocultivo de eucalipto de los centros poblados. Esa es la función del municipio en ese caso, que no cumple con la función, y a veces optan por estas otras cuestiones que seguramente la prensa rescata, como que vino la embajada de Estados Unidos, hizo colaboraciones, cuando todos los uruguayos pagamos el 60% a través del Banco de Seguro de los incendios que se ocasionaron a principio de año acá en el municipio de Piedras Coloradas, donde las empresas ahora lo cosecharon a eso. Hoy veíamos que estaban cosechando todos esos montes que habían sido afectados, y bueno, y también que el municipio tenga que hacer frente a los incendios. Nos parece que es un tema que también hay que trabajarlo, exigir que se cumplan las reglamentaciones, trabajar en los planes de ordenamiento. Pero bueno, los gobernantes territoriales estos temas no lo toman. En estos tiempos, ya estamos en la mitad del periodo de gobierno, ya empiezan a mirar la urna de reojo y los temas que le pueden ser redituables electoralmente, y bueno, mucha caminería, muchas luces, que seguramente son más redituables en votos que los temas ambientales, pero seguramente en un futuro no muy lejano los temas ambientales seguramente sean redituables electoralmente o en votos, pero cuando ya la gente quizá no tenga agua para tomar, capaz ya va a ser medio tarde. Así que habrá que, entre todas las organizaciones, como analizaba Karen hoy, trabajar en incluir la temática ambiental, propuestas, denuncias, preocupaciones en la agenda política, en los programas de gobierno de los distintos partidos que se ponen a consideración de la votación de la población cada 5 años. Y seríamos nosotros que decidimos quién nos gobierna. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, no sé si alguien quiere compartir ahora alguna experiencia, hacer algún comentario, una reflexión, análisis, preguntas. Bueno, yo soy una compañera de Marcelo en algún tema de fumigaciones, que estuvimos en Montevideo cuando se publicó un material que hizo Nacho Sirio, creo que se llama, muchacho, ¿no? Efectos colaterales. Sí. Bueno, y allá en mi pueblo entrevistaron, una de las que entrevistaron fue la enfermera, que la enfermera es un puesto público, ¿no? Y ella me dijo, ojo, donde lo vayan a publicar porque corre riesgo mi trabajo.
Y bueno, yo dije, no te hagas problema. Cuando me llamaron a Montevideo y se lo publicaba en Montevideo en un teatro lleno de gente, yo no quería morir porque la estaba comprometiendo a la enfermera. Incluso el doctor no quiso dar testimonio porque es una zona donde están las arroceras y está Logotegui, que es una firma que en realidad es una firma media, no se sabe quiénes son los dueños. Y esa firma es la que está colaborando con leña para el pueblo, con combustible cuando la ambulancia no tenía combustible. Entonces nadie quiere atestiguar contra lo que está pasando en las arroceras, ¿no? Y la escuela está a menos de 500 metros de donde fulmigan las arroceras. Y las maestras también grabaron testimonio, pero bueno, y ahí andamos en la lucha, que es el Ministerio de Agricultura y Pesca el que tiene que controlar, pero a base de que alguien denuncie que andan las avionetas. Han disminuido, pero ¿en qué año fue que tuvimos nosotros Montevideo, te acordás? 2011. En ese tema hemos retrocedido porque Sí, ahora pero es sumamente... volvieron las avionetas a publicar. Es sumamente Estamos importante. expuestos al mismo veneno de hace 2011. Ahora es engorroso hacer es muy difícil Sí. hacer una denuncia porque los mecanismos están... Que hay Los correos te los rebotan, el mecanismo hay que inscribirse en AGESIC, que una persona que está siendo afectada, fumigado en ese momento, alguien en el campo, es muy complicado para hacer la denuncia. Por eso han bajado la denuncia. Bajaron la denuncia porque es imposible hacer una denuncia. Nosotros la hemos hecho a través de los medios y de forma telefónica y insistiendo. Y lo otro es la declaración voluntaria que decretó el Poder Ejecutivo hace poco con una resolución de la Dirección General de Servicios Agrícolas. Yo me voy a permitir nombrarlo porque el director, Leonardo Olivera, que es cómo poner al zorro a cuidar las gallinas. Leonardo Olivera fue asesor de todo el tema de agronegocio en la región de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Hoy es quien, de alguna manera, está al frente de la Dirección General de Servicios Agrícolas, por eso que no tiene mucha exposición pública, pero ha hecho muy bien los mandados a una parcialidad que es el sector del agronegocio y los ojeros. Tienen la posibilidad de hacer voluntaria la declaración. No sabemos qué sustancia están utilizando, ya no hay guía de los días y horas de aplicación porque es voluntaria y lo presentaron como una gran resolución. Igual, no se puede fumigar el día de viento, pero fumiga un día de viento, se va hacia el pueblo, hacia la escuela, el liceo está al lado de la escuela, o sea, ¿y cómo hacemos frente a eso? Porque la gente dice, no, y te metés en bruto el lío, porque fíjate que lo boté, y bueno, entonces seguimos emanando veneno, porque incluso yo, me tocó ir a Montevideo, yo decía, yo soy productora orgánica, pero arriba de mi cabeza está la avioneta tirándome veneno, entonces no soy productora orgánica, y no tengo derecho a hacerlo, porque son firmas que están contaminando, y bueno, y está la plata de por medio. Y sobre eso hace años que estamos batallando. Gracias por tu intervención y por compartir. Es interesante porque, bueno, esto a la vez que deja claro las vulneraciones de los derechos, también dejan clara la desprotección ante la vulneración de esos derechos, ¿verdad? Hoy también Pablo traía, ya te doy la palabra, el ejemplo del arrocero que terminaron fallando a su favor, pero ese fue un proceso larguísimo, ¿no? De muchas idas y... Ahora le volvieron a sacar la pensión, o sea, fueron muchos años de lucha a una persona claramente afectada. Y bueno, y no se llegaba a ningún lado y de hecho ahora se está retrocediendo, ¿no? Hay una clara desprotección, bueno, parte también de este conglomerado de poderes que se mueve por algunos espacios y nos impide algunas acciones. Estaba Pablo, el compañero ya, y después la compañera de la red. No, yo quería recordar nomás cuando la actividad en Duro, con la Comisión de Derechos Humanos, no me acuerdo, en 2014. 2015. 2015. 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo que una de las cosas que planteábamos ahí, te pregunto a vos que has seguido más el tema, era la necesidad como una especie de guía para la ciudadanía de cómo actuar en caso de denuncia de fumigación. Porque hay una dispersión de responsabilidad impresionante. No sabés que tiene que ir a la Dirección Departamental de Salud, si tenés que ir a la Intendencia, si tenés que ir a la DGCA o a dónde. Ustedes que han estado ejerciendo ese derecho, que se han enfrentado esa maraña, no sé si eso está más claro,
si bien la idea esta de una guía capaz que se puede hacer, no sé, a partir de tu trabajo informal y eso. Justamente me da la posibilidad de reconocer el trabajo de los dos consejos directivos de la Institución de Derechos Humanos desde su creación, que tomaron el tema y generaron ámbitos como ese y espacios como ese que se dio en Guichón un 10 de diciembre en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. La institución acompañó una actividad donde estaba la parte empresarial, estaba la institucionalidad, y allí justamente se avanzó en un montón de temas, pero justamente en ese tema con las autoridades de la salud ahora no tenemos nada, no hay un registro, es todo propuestas y bueno, algunas cuestiones que se pueden conseguir con justamente el acceso a la información pública. Un caso de una vecina en nuestra localidad, en la colonia Juncal, fue justamente con el acompañamiento de la institución de derechos humanos que logramos que justamente el Ministerio de Salud Pública reconociera que la salud había sido afectada por una fumigación, porque anteriormente se decía, no, lo decían las mismas autoridades de la salud, eso que ustedes dicen no tiene sustento científico, no tiene rigor técnico, son testimonios de vecinos nada más, como quiso Carola con el tema de los abortos en la localidad, eso, no sé si la palabra es copiar, pero siguiendo el ejemplo de las madres de Pueblo Tuzangó, de ir ellas casa por casa de las mujeres que habían sido afectadas, que habían tenido el mismo problema que Carola en este caso, Carolina. Y bueno, se lo presentamos al director departamental de salud en esa oportunidad y nos dijo, no, pero eso no tiene sustento científico, no tiene rigor técnico. Ahora tenemos los análisis que ha hecho la Universidad de la República, que ha hecho el Ministerio de Ganadería, el reconocimiento de salud pública, o sea que hay sustento científico, pero no hay respuesta, y lo que sí vemos mucho retroceso, ¿no? Como decía anteriormente, con las declaraciones y eso. Por eso habrá que ustedes como localidad del municipio de Valentina, ¿no? Sí, no, empiecen a exigir o empiecen a trabajar o a organizarse para tener su plan local de ordenamiento territorial, donde son ustedes que deciden si quieren que haya fumigaciones aéreas o no, la distancia, todo. Sí, el tema es que el alcalde tampoco no está muy involucrado en el tema del medio ambiente, ¿no? Y ahora surgió una propuesta de una muchacha de la Universidad de Salto, Andrea Bozo. Ella está con el tema medio ambiente, iban a hacer análisis en Valentín de gente voluntaria que se quisiera hacer análisis de orina y de sangre para ver qué contaminación tiene y compararla con otra población de Pueblo Celeste que está más lejos, a ver cómo están en salud, si realmente está afectado con Pueblo Valentín. Y en eso no ha quedado quieto, está ahí latente el tema. Hay que moverse. Sí, yo no los dejo descansar. Dos temitas. Uno, trayendo a colación lo que hacía mención ella, no en todos los departamentos del ministerio actúa de la misma manera. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en Flores, el Ministerio de Ganadería, si vos haces una denuncia en las oficinas centrales, actúan rapidísimo. Y realmente le pegan durísimo a quien incurra, por ejemplo, en actitudes como la que dice ella. De hecho, no hace mucho, un prestador de servicios agrícolas, esto que se contrata básicamente para sembrar, lo que sea, terminó vendiendo las fumigadoras porque lo llevaron, pero lo controlaban, pero cada pocos días sin aviso le venían a controlar las boquillas, lo que sea, y así cantidad. Digo, hubo una denuncia se habían secado unas palmeras con ruta 14 entre Trinidad y Flores, y pasó 15 minutos, y cayó con las camionetas, no era, hicieron análisis, o sea, el criterio no es el mismo, se ve. Y sé que, por ejemplo, en la zona de San José, que han tenido problemas, en Colonia también hubo otro problema con respecto a fumigaciones que impactó básicamente sobre viñedos, y me parecieron mal, porque lo hacen pagar con creces y se cuidan muchísimo de eso. O sea, no todo el mundo evidentemente debe tener el mismo criterio. Lo mismo ocurre, y este es otro punto, son las perforaciones. Es un tema mucho más grave, porque muchas veces juzgamos y cuantificamos en función de lo que vemos y a veces no evaluamos lo que no se ve. Podemos decir, bueno, tenemos una gran plantación porque la vemos,
¿tá? Pero hay efectos contaminantes que no vemos. Por ejemplo, los pozos semisurgentes, si bien las empresas están registradas, no hay nadie que vaya y registre efectivamente dónde va a hacer el pozo. Lo hace si quiere. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora en la entrada al Uruguay hay una serie de máquinas perforadoras que la meten en un garaje en la ciudad. Arrancaron por Salto, una empresita que iba, te metías, te hacía un pozo en el fondo de tu casa, en el medio de la ciudad, en cualquier lado. Porque vos ibas a hacer una piscina. Esos pozos ninguno tiene el registro. Y está pasando en todo el país. ¿De acuerdo? Buenos Aires, por ejemplo, hace ya 2 décadas tiene todas las napas contaminadas. ¿Por qué pasaba? Pinchaban una y como estaba contaminado seguían y juntaron las diferentes corrientes, está todo contaminado. ¿De acuerdo? Y eso es un problema que se nos viene. Nosotros en Flores, por ejemplo, cuando yo fui a ese campo era yo con un pozo y no había más nadie a la vuelta. Hoy en menos de 300 metros hay 7 pozos. ¿Ah? Nadie controla nada. O sea, y vos llamás a Dinagua, mirá, hay un pozo que el tipo alquiló un campo, se fue y lo dejó abierto, o sea, quedó el agujero hecho. Y lo dejó abierto. Y eso tiene que estar registrado el pozo y además tiene que dejarlo tapeado de alguna manera para que no ingrese contaminación. Es todo un drama en ese sentido, a nivel nacional. Y el otro punto, porque a mí me encanta pescar y alguien ya habló de la contaminación en los peces hoy que decía, hay un tema bien interesante, porque ahí tiene un problema de migración en los peces. Y una de las fuentes principales de contaminación que tiene el río de la Plata es el riachuelo argentino, que es el séptimo cauce de agua en el mundo más contaminado. Y es agua. Y ya sube el pescado contaminado. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces todos esos peces que están... Hace poco se registró en Las Cañas, no sé si había alguien de Río Negro, un pescador capturó un sábalo que había sido registrado hacía 2 años en el límite de Brasil y Paraguay, donde está la catarata de Iguazú, una cosa así, y había migrado hasta acá abajo. O sea, muchos de los análisis que nosotros podemos tener en Nuevo Berlín y todo lo demás, no quiere decir que sean contaminados en ese lugar. Hay una migración permanente. Por ejemplo, ahora se están haciendo análisis de muestreo para testificar, por ejemplo, con respecto al impacto que va a poder tener eventualmente la nueva planta de UPM en Paso del Toro. Entonces, cada 15 días vienen y le compran pescado a los muchachos que están ahí en Andresito, que pescadores artesanales, hacen muestras, para hacer un muestreo, muestras testigos permanentes, pero nada que ver en el nivel de contaminación con respecto a lo que está represa de Bonete hacia arriba. O sea que hay un problema quizás que viene bajando también parte de esa contaminación por los cursos de agua. ¿Ah? Sí, no, y es que se colecta más en la costa baja, en Río Negro y arriba. Claro. Creo que en el estudio ese, lo paso que eligieron especies que migran pero no van a migrar. Claro. En el río de la Plata, por ejemplo, el pejerrey, las concentraciones que tiene de mercurio es una cosa de loco. Que no se explican cómo sobrevive el propio pescado. Porque... Y el tema de las abejas, yo soy presidente de una sociedad de fomento en la cual el 90% somos apicultores y siempre está... Ahora, también hay una responsabilidad de los apicultores, porque cada vez que hay una cosa florecida van todos corriendo a poner las colmenas, o hay una soja que van todos a poner. Entonces también como que, a ver, ¿cómo conciliamos ese equilibrio? Yo estoy haciendo al revés. Yo me estoy yendo de acá. Claro. Me estoy yendo para el Cerro Catedral en Aiguá. Sí, allá me estoy llevando todas las colmenas para poder salvarlas. Claro. El martes me voy de noche con 40 colmenas, ya hice un viaje. Y yo no llevo colmenas ni en la soja ni en la... Porque ese es un problema, ¿viste? Que se da que la gente lleva las colmenas porque hay una buena Y floración. estos son los que tienen muchas colmenas, miles de colmenas, van y llaman todo, ya que no le importa la colmena ni la beca, no le importa nada. No le importa solamente la producción de miel, ni le importa quién la va a comer, ni nada. Es muy distinto a lo que hago yo. Hago la colmena, me gusta que si vende 1 kilo de miel, la persona come una miel sana. La miel de allá tiene totalmente distinto gusto porque ya traje para acá. Es una maravilla, es una hermosura. Se hizo analizar en Alemania y salió con buena
buena línea de sanidad sana. Esa gente la compra a $11 esa miel de acá. En Suiza la compran a $11 porque es una miel sana. Yo no se la voy a vender a Suiza, yo se la voy a vender a Uruguay nomás. Pero esa gente está vendiendo miel de allá a Suiza. ¿Sí? Claro, el tema es cómo hacer para conciliar todos los intereses de todo el mundo, porque hay gente que no puede ir a donde tú decides. ¿Cómo decís? Que hay gente que no puede ir a todo el mundo a donde tú llevas, o sea, ¿viste cómo son los? Sí, no, Sí, por pero eso no, quería- esa gente, el que le interese tener un buen apiario, una buena miel y todo, puede ir porque no tiene nadie le va a impedir que vaya. Lo que pasa es que lógico, allá es menos producción y todo, y la gente que está acá, que lleva la colta, que lleva a las hojas, tiene producciones grandes para exportar en tambor y todo eso. Pero no, cualquiera puede ir allá. No, pero si conseguís lugar, no Claro, todo el mundo te da lugar. Claro, no, O sea, el no apicultor es ir- toda la vida, conseguir lugar fue una cosa de loco. Ah, sí, sí. Nadie lo quiere, el apicultor no lo quiere nadie. Igual que los ecologistas no nos quiere nadie. Porque es la verdad, nosotros nos ponen de todos lados y somos siempre locos por las ideas que tenemos. Hace 30 y pico de años que soy en un grupo ecologista y hemos pasado tantas cosas que tanto desprecio, tanta... No. Es una cosa que... Y las abejas las siguen matando y matando y no le importa a nadie la abeja. Porque a toda esta gente que planta soja y eso no les interesa, pero en lo más mínimo la abeja, lo más mínimo. No le importa nada. Incluso al apicultor le molesta. Al único que nos molesta al apicultor es a la forestación porque ellos, a través de la abeja, certifican la madera orgánica por especie. Entonces, claro, si no nos sentíamos ni un cajón en las forestales si no fuera porque les sirve a ellos. Y la verdad, pero bueno. Y ahora también los chicos lo están sacando y están quedándose con todos los grandes en la forestales para hacer la... Claro, nosotros por ejemplo tenemos con la Sociedad Fomento, es la que es digamos la cara visible frente a UPM, por ejemplo. Entonces la Fomento concentra a los productores y bueno, vos tenés 10, el otro tiene 20, se asignan los lugares, pero ellos claro, se enfocan solo en la Fomento. Como tú decís, agarran uno grande, por ejemplo, y decís, bueno, y limitan la cantidad. Nosotros somos responsables si tú dejas nylon tirado, o hay colmenas, yo qué sé. Nosotros teníamos, en Carapi teníamos también, y este año no hicimos contrato, porque al final nos convertíamos en empleados de las forestales. Sí, es que teníamos que estar toditos los días, una semana, 2 semanas, haciendo contratos, y desconforme el apicultor y desconforme la empresa. Entonces este año dijimos no hacemos más nada y no hicimos nada. Nos retiramos de la forestación. Y otro problema que hay que cuando vos vas a cosechar, si hay seca no te dejan entrar. Entonces, viste que también, entonces eso se ha vuelto un problema, sí. Claro. Pero bueno. Bueno, sí, compa, si les parece, y sobre todo porque hay compañeras esperando la palabra, había una compañera de la red de grupo de Bueno, mujeres. yo voy a contar una historia real. Yo soy de Monte, departamento Canelones. Hay un señor más o menos hace 30 años que todavía la gente no ha tomado conciencia de las cosas. El señor es más o menos de mi edad, y 30 años atrás. El señor empezó que se caía, que con todo problema, y que tenía reuma, que tiene él. Le iban de ahí, le dan unas pastillitas, ahí siguió, se le iban torciendo todos los huesos. Después de como de 10 años, fue que dice que era de los agrotóxicos. El pobre hombre, ahora en estos momentos, no puede ni agarrar una lapicera, no puede agarrar el mate ni nada. Está deshecho y todavía la gente sigue echando los agrotóxicos y no toma conciencia que nosotros lo vemos todos los días a esa persona. Con 2 bastones ahí de arrastro porque no puede caminar. Y él era de una quinta de frutales y un viñedo en lo que trabajaba. Y en la antigua Rausa hay unos productores que plantan soja, plantan cosas, queda 3 kilómetros más o menos de mi casa. Yo a veces me bajo del ónibus y aquello todo la avenida toda ahí, es horrible el olor, y así los niños están enfermos con las alergias, y yo misma también, y nadie no se puede decir nada, no, esto no es, esto, así todo, tiene que quedar todo en el sistema.
Bueno, muchas gracias por compartir el testimonio. Está Mauricio y Cari después. A mí me parece muy interesante el tema este que trajo Marcelo sobre el ordenamiento jurídico acá en Uruguay. Que más que un orden jurídico es un desorden, porque conviven a la vez una cantidad de leyes, decretos y reglamentos contradictorios entre sí y que están aprobados más o menos en las mismas fechas. Y eso hace que sea tremendamente engorroso lograr hacer cumplir algunas de las leyes. Y en Uruguay tenemos una cantidad de leyes que han sido favorecedoras de la implantación de la agronegocio, como por ejemplo la ley de forestación del año 96. En el 97 ya estaban habilitados los créditos subsidiados para plantar montes y ya se estaban plantando montes. Pero después, por ejemplo, tenemos la ley que creó las áreas protegidas, que fue en el año 2000, por ahí, no me acuerdo bien, por ahí. La primera área protegida se implantó en el 2011. O sea, unas cosas funcionan al otro día y otras demoran 11 años en cumplirse. Los planes de ordenamiento territorial, que son, como vos decís, una herramienta poderosa, en Montevideo lo tenemos desde la primera intendencia del Frente Amplio. Lo hicimos los vecinos. Estamos peor que antes, nunca se cumplió, porque todas esas reglamentaciones siempre tienen una cláusula de excepcionalidad. Por ejemplo, para cambiarte el uso del suelo. Y vas a Montevideo ahora, y aquello es un colador de plantas de contenedores, de plantas de los cosos de los troncos, de los chipeados, de todo. Lo que sí hay, cada vez menos productores, y tenemos 4.000 hectáreas en abandono productivo. En Canelones hubo un fuerte trabajo con un plan de ordenamiento territorial con participación de los vecinos. Como vos decís, también se recogieron muchísimas de las inquietudes de los vecinos. Se hicieron zonas de exclusión que no se puede plantar soja, y la respuesta es que está plantando más soja, y más colza y más fumigación. Entonces, todas esas cosas que pasan a nuestro desordenamiento jurídico, yo creo que son voluntarias, que es la forma que tienen los políticos de no responsabilizarse de los problemas que son los que tienen que atender, y no de ir a apagar incendios como el ejemplo del alcalde. Entonces se justifican con eso, ¿viste? Y una vez que logras un avance por un decreto o por la cosa de derechos humanos, al otro día, por otra excepcionalidad, por otro reglamento, se lo niega. Entonces creo que ahí también tenemos que estar muy alertas y estar, o sea, no confiar en que nos van a solucionar los problemas, sino estar permanentemente existentes, por lo menos para lograr algún avance. En vez de ordenamiento territorial sería Bueno, compañeros, compañeras, quedan dos personas más por intervenir, Karin y el compañero del fondo. Le vamos a pedir disculpas, si no les molesta lo pueden hacer a la vuelta, porque ahora tenemos que hacer el corte para comer y ya nos están esperando las compañeras con los platos calientes abajo, y bueno, para poder respetar también su trabajo, hagamos el corte ahora si les parece bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, es muy fácil. Ah, bueno, dale entonces. Primero agradecer no quiero ninguno de los colectivos, pero él sí, hablando de la parte normativa, de las carencias, de lo que tenemos, de lo que no tenemos, de lo que podemos hacer, de cómo llegarle a las comunidades, porque sin gente no podemos cambiar nada, ¿verdad? Nosotros en Paysandú, es una movida a nivel nacional, no sé si están enterados, de acuerdo al contrato firmado por UPM en el 2017, iniciamos la campaña de reforma constitucional, porque hay un vacío en nuestra Constitución que no regula lo que son los contratos multinacional-Estado, y entonces es imposible que además
este gobierno también ya ha firmado muchos otros contratos como un modo operandi ya habitual con varias multinacionales donde no pasan por el Parlamento, nadie se entera en qué se dilapidan nuestros recursos económicos, en cómo se ponen en riesgo nuestros recursos naturales, cómo se pone en juego la injerencia de las multinacionales en nuestra educación pública, como está pasando en todos los ámbitos educativos de Uruguay. Entonces iniciamos esta campaña de reforma constitucional que tiene, por ejemplo, el primer paso, declarar nulos todos los contratos firmados desde el año 2017 a la altura que son firmados gobiernos multinacionales y que han pasado por el Parlamento. El segundo paso, que el Parlamento, en caso que tenga que aprobarlo el Parlamento por mayorías especiales, e inclusive si el Parlamento votara una ley, ya sería ley, no sería un contrato secreto, una comunidad, un sector de la población que cree que se ve damnificado, que toca algunos de estos recursos que hablaba anteriormente, pueda recurrir al referéndum, pero es la otra inyección que le queremos hacer a la Constitución, que es que los referéndums se puedan convocar con el 10%, al igual que es los plebiscitos de la reforma constitucional. Este movimiento se está desarrollando, por supuesto, sin el apoyo político de ningún partido político, es totalmente apartidario, inclusive no se ve tampoco interés en apoyarlo, porque esta es una política de Estado, ¿verdad? La forestación es una política de Estado que viene cambiando lo que era anteriormente esta forma de discusión. En Paysandú, por ejemplo, ¿qué hacemos? Juntamos firmas, porque para llegar al plebiscito necesitamos el 10% de la población. Y lo que hemos logrado en un departamento como Paysandú, de los más forestados del Uruguay, si no es más, donde de las 17.000 personas, de acuerdo al último índice nacional de estadísticas, directamente todos los días trabajan para la forestación 17.000 personas de forma directa, todo el proceso forestal, camionero, empresa, vivero, en Paysandú más o menos el promedio es entre 4.500 y 5.000 personas, uno de los más altos, directos, ¿no? Pueblos enteros que viven, localidades enteros que viven de la forestación, si no están ligados a la forestación, en algo que tenga que ver, inclusive, yo pongo siempre, por ejemplo, un proyecto de unas chiquilinas que tenían un proyecto de elaborar hongos artesanales en Piedras Coloradas, y quién fue que financió la ida a Montevideo, el proyecto Monte del Plata. Bueno, la idea es esa, invitarlos a hacer algo, a hablar con la gente en la calle, en donde sea, en la localidad que sea cada uno, a juntar firmas. Capaz que no llegamos, pero a nosotros nos encanta ver todos los domingos en la feria la gente sacando sus fotos en contra de UPM. Parecerá muy poquito, pero y el viernes invitamos a la gente de Paysandú, tenemos una charla acá en el Instituto de Formación Docente sobre la injerencia de las multinacionales en nuestra educación pública, desde la UTEC, Budelar, UTU, primaria y a partir de lo que viene secundario. Era la idea de eso, disculpen nada. Bien, muchas gracias por compartir. Sí, lo del almuerzo. El almuerzo es en planta baja, o sea, tenemos que bajar o por el ascensor o por las escaleras. Está acá abajo y hay pizzas y tartas calentitas hechas por Julieta con mucho cariño, así que disfrutemos. Volvemos 14:30. 14:30. ¿Está bien? ¿Está bien? Son ahora, sí, 1:30. Tenemos una hora. Capaz que sí, 14:30 digamos. 14:30 nos vamos avisando, igual vamos a estar todos ahí comiendo. Gracias a las compas y las compas. Gracias.